Hola Javier, muchas gracias por estar con nosotros en esta maratón de expertos en startup. Vas a hablar de un tema muy interesante que es la inteligencia artificial generativa, pero bueno, vas a hablarlo desde un punto de vista del qué utilidad puede tener para el propio founder de una startup, ¿no? Para el propio emprendedor y cómo puede usar estas herramientas, pues, por ejemplo, como validar su propio modelo de negocio o generar documentación que necesita pues para conseguir inversión, hacer un pitch deck o cosas similares, ¿no? Entonces, bueno, me parece una conversación muy interesante y encantados de tenerte aquí. Pues muchas gracias por invitarme y de poder compartir todo esto con los emprendedores. Pues nada, cuéntanos, Javier, directamente, cómo un emprendedor puede utilizar las herramientas de inteligencia artificial pues, para validar su propio modelo de negocio y Ujú. ayudarle a generar las herramientas que necesita. Genial. Muy bien. Bueno, pues supongo que habéis oído hablar de los diferentes modelos de inteligencia artificial generativa, pues ChatGPT, Claude, Gemini, todos estos. Bueno, pues al final son herramientas que tienen capacidad de crear contenidos y al final muchas veces los emprendedores también tenemos que crear contenidos, ya no solo para marketing, sino pues como comentabas con el tema de hacer un plan de negocio o preparar documentación para presentarnos a un concurso, a una aceleradora, a conseguir financiación a lo que corresponda. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que el mundo de emprendimiento hay suficiente conocimiento, información y historia y trayectoria como para que estas herramientas hayan leído muchísimo al respecto y se hayan hecho como una especie de mentalidad de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué es podríamos decir, lo más conocido o lo más establecido. Y a partir de ahí, mi experiencia es que cuando le pregunto cosas relacionadas con el mundo de las startups y el emprendimiento, las respuestas me parecen bastante correctas, válidas y que sirven, ¿no? ¿no? No así con otros temas donde quizá haya más desconocimiento, más incertidumbre o sean más nuevos, pero en este ámbito del emprendimiento, como hay tantísima literatura, pues las respuestas son bastante válidas. Vamos, yo desde luego no me llama la atención que cometa errores muy graves, ni que, porque bueno, al final sabéis que estas herramientas tienden a inventarse las cosas, pero claro, se las inventan en base al conocimiento que tienen. Y en este caso, como también los emprendedores tenemos que inventarnos mucho, pues yo creo que es una herramienta muy válida, un aliado muy bueno para todo lo que hacemos. Entonces, partiendo de esa base de que conocen el mundo de emprendimiento, startups y todo esto bastante bien, pues ¿por qué no usarlo? Entonces, una vez que ya hemos decidido utilizarlo, el siguiente concepto que quería comentar es el concepto del prompt. El prompt es la instrucción que le proporcionamos a la inteligencia artificial para que nos proporcione un resultado. Y esa instrucción, lo que ha ocurrido durante mucho tiempo es que la gente pensaba que era como buscar en Google y, por lo tanto hacía preguntas más que pedir que crease cosas, ¿no? Yo creo que en el momento en el que te das cuenta de que estas herramientas no son para responder a preguntas, sino para construir cosas, para construir contenido, pues la manera en la que interactúas cambia bastante. Y entonces en el concepto de prompt partimos de la necesidad de que para que nos dé un resultado lo más preciso posible es necesario que la instrucción también sea precisa o elaborada, ¿no? Y en ese sentido es donde entra en juego esta parte de emprendimiento. En mi experiencia, a lo largo de estos años utilizando estas herramientas, es que en el mundo del emprendimiento ya se han ido desarrollando prompts, aunque no lo supiésemos. ¿Por qué? Porque todas esas herramientas que hemos aprendido a lo largo del tiempo y que son muy habituales utilizar en programas de formación para emprendimiento o en aceleradoras, realmente tienen la estructura de un prompt. Por ejemplo, para conocer cómo piensa un cliente, pues muchas veces utilizamos el mapa de empatía. ¿Qué tiene el mapa de empatía? Una serie de preguntas, una serie de parámetros que vamos a considerar y que
y que tienen esa estructura de lo que necesita la inteligencia artificial para poder darnos un resultado al respecto de si queremos saber cómo piensa un cliente. Esto tiene que ver bastante con el tema de validación, que si quieres hablamos más adelante. Pero igual que está el mapa de empatía, puede estar un DAFO, donde al final lo que hay son una serie de parámetros que hay que considerar. Puede estar un Customer Journey, puede estar el mapa de la propuesta de valor, hasta incluso el Business Model Canvas. Entonces, podríamos decir que todas esas herramientas que a lo largo de la historia se han estado desarrollando en el ámbito del emprendimiento para facilitar que un emprendedor tome decisiones, cuando se las proporcionamos a la inteligencia artificial, nos va a dar respuestas que se adapten mucho mejor al resultado que esperamos obtener que si simplemente empezamos a preguntar cosas o a pedir cosas sin ningún tipo de estructura. Ese sería un poco el resumen de la idea que quería compartir hoy con vosotros. Muy bien. Entonces, vamos a coger yo creo que un ejemplo sencillo sería el DAFO, ¿no? Que es algo que has mencionado y que es bastante sencillo en su estructura. ¿Cómo utilizarías y cómo haces esos prompts o cómo utilizarías a la inteligencia artificial para que te haga un DAFO, por ejemplo? Sí, bueno, pues mira, claro, el DAFO, los emprendedores normalmente se lo tienen que inventar también. O sea, tú dices cuáles son las debilidades, las amenazas, las fortalezas y oportunidades que tiene mi proyecto, mi idea, lo que corresponda, y me lo voy a inventar yo. Entonces, vamos a suponer que incluso en equipo nos lo inventamos y hacemos una sesión de ideación donde le dedicamos media hora a pensar en debilidades, o bueno, quizá no hace falta de media hora, pero a lo mejor 5 o 10 minutos. Y al final le hemos dedicado una hora entre varios y se nos han ocurrido 10 cosas para cada espacio del DAFO. La inteligencia artificial te puede sugerir 1000, no 10. En una hora, bueno, en un minuto te puede sugerir 100 si se lo pides, ¿no? Luego le puedes decir que te las ordene por prioridad o que te las clasifique de diferentes maneras. Correspondientemente, no digo que esto no haya que hacerlo en equipo, porque siempre está muy bien trabajar en equipo, pero incluso si el emprendedor está solo, ya no necesita juntarse con nadie para hacer el DAFO. Ahora se va a juntar con la inteligencia artificial para hacerlo. Y pensad una cosa que es muy importante, que es que la inteligencia artificial va a tender a dar el resultado que se adapta más a la media, podríamos decir al pensamiento común, al pensamiento más habitual. Si nosotros nos dirigimos al mundo en general, a una audiencia global, va a tender a darnos cómo piensa o cómo se comportan las personas en la media. No en los extremos, que eso ya también lo podríamos definir en función de, de darle más claro el perfil de nuestro cliente a que nos dirigimos, pero podría ir en esa línea. Otra herramienta que yo suelo utilizar combinada con el DAFO son los 6 sombreros para pensar, que me permiten obtener ideas de una manera más variada, ¿no? De diferentes formas de pensar que puedan tener los clientes o el público al que me dirijo. Por ejemplo, creo que la combinación con el DAFO o la combinación con el mapa de empatía de los 6 sombreros para pensar es muy valiosa porque cada sombrero representa una manera de pensar que suele tener diferentes perfiles de personas. Y lo bueno de esto es que no hay que proporcionarle a la inteligencia artificial el prompt de qué son los 6 sombreros para pensar o qué es el DAFO, porque ya se lo sabe. En todo caso, podemos asegurarnos de preguntarle si lo sabe. O sea, ¿conoces la técnica del DAFO o conoces la técnica de los 6 sombreros para pensar? Que nos diga lo que es y luego ya le decimos, vale, ahora quiero que lo apliques para validar mi idea de negocio. Al decirle validar la idea de negocio ya estamos introduciendo contexto. Idealmente, por ejemplo, todas estas herramientas suelen tener un espacio de contexto donde le podemos proporcionar quiénes somos, cuál es nuestro proyecto, en qué situación nos encontramos. Toda esa información va a resultar valiosa
Porque, claro, no es lo mismo que nos ayude a hacer el DAFO de una idea a que nos ayude a hacer el DAFO de una empresa que ya está consolidada o de una nueva línea de negocio, que son situaciones muy diferentes. Entonces, si tiene toda esa información, pues va a venir muy bien. Luego también una cosa que ayuda para obtener mejores resultados es decirle que actúe como un experto en la materia en la que vamos a trabajar. Si estamos usando herramientas, por ejemplo, que están relacionadas con la validación del modelo de negocio, pues le podemos decir, tienes que actuar como un experto en emprendimiento, en innovación, en startups. Sin embargo, cuando vayamos a hacer cosas de marketing, pues es mucho mejor que le digamos que es experto en marketing. O si vamos a tratar la parte financiera o legal, pues de cada cosa. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de esto? No es porque de repente diga, vale, ahora soy un experto en marketing, entonces tengo que actuar de tal manera, sino porque al decirle que es un experto, lo que va a hacer es darnos respuestas más precisas. Volviendo un poco a la idea de que estas herramientas tienden a darnos lo más genérico, no saben, primero, no saben con quién están hablando ni a quién van a dirigir el contenido. Por lo tanto, van a tender a dar cosas muy, muy planas, ¿no? Muy estándar, que no se salgan de lo común, ¿no? Sin embargo, si le decimos que actúe como experto, ya sabe que tiene que entrar en más profundidad, que tiene que actuar de una manera más precisa. Igual que si le dijésemos que es un profesor, pues va a tender a hacer contenidos más didácticos. O si le decimos que el público objetivo al que queremos dirigirlo, pues no es lo mismo que se dirija ese contenido al cliente final, donde hay que ser más divulgativo, explicaciones más sencillas, o que el contenido que queremos que genere es para los inversores, donde va a ser algo más formal, va a entrar más en profundidad, va a estar todo mucho más detallado, ¿no? Entonces, es bueno que a medida que le vamos pidiendo cosas, también vaya sabiendo el nivel de profundidad que necesitamos y el público objetivo al que queremos dirigir este tipo de resultados. Muy, muy interesante, vamos, que, que hay varios consejos para ir utilizando la inteligencia artificial de una forma muchísimo más útil, ¿no? Aunque yo creo que esto da para mucho, ¿no? Y lo que conviene es hacerse un curso, ¿no? De cómo hacer esos prompts, de cómo utilizarlo, porque entiendo que no es algo que pueda hacer a uno de forma intuitiva, ¿no? Que va a recibir algunos resultados, pero probablemente no sean los mejores si realmente no sabes utilizarse. Entonces, ¿qué consejos puedes dar a un emprendedor que dice, pues mira, me parece muy interesante lo que me estás contando, Javier, pero ¿cómo voy a sacarle máximo provecho a las herramientas de inteligencia artificial? Claro, bueno, yo creo que el problema muchas veces es que no le damos suficiente tiempo a las herramientas y correspondientemente no acabamos extrayendo todo su potencial, ¿no? Si veis a alguien que haya dedicado suficiente tiempo al Excel o a otra herramienta, al Photoshop o al AutoCAD, a cualquier herramienta de software, veréis que puede hacer muchísimas cosas que no hacemos los que simplemente pasamos por allí de vez en cuando y hacemos cuatro cosas, ¿no? Entonces, el dedicarle tiempo es lo primero y, bueno, dedicarle tiempo ahí preguntando tonterías, no. O sea, se trata de verlo como una herramienta de trabajo en el día a día, pues como igual que tienes un compañero con el que vas trabajando. A mí me gusta un poco el concepto este de stream programming, que es cuando los programadores desarrollan un software de dos en dos, uno escribe y el otro va supervisando o va dando ideas o va complementando y se van intercambiando, ¿no? Pues un día programa uno o unas horas programa uno y otras horas programa otro, ¿no? Entonces, en este caso, es acostumbrarse a que todo lo que tengamos que hacer, en lugar de primero hacerlo por nuestra cuenta y luego, en todo caso, si tenemos dudas o necesitamos ayuda, pedírselo a la inteligencia artificial, pues que desde el principio sepa qué es lo que queremos hacer. Pues venga, me toca preparar tal documentación para, eh, pues por ejemplo, el pacto de socios, ¿no? Pues en lugar de buscarme una plantilla de pacto de socios y cuando no entienda una cosa, preguntarle a la inteligencia artificial qué significa tal cláusula, pues desde el principio
el día que toque trabajar en eso, pues te sientas con la inteligencia artificial y le puedes decir, hoy me toca preparar el pacto de socios, ¿cómo me puedes ayudar? Y a partir de ahí es cierto que a lo mejor hay que irse a buscar una plantilla de pacto de socios, pero esa plantilla se la puedes subir a la inteligencia artificial y le puedes pedir que te explique las cosas o que te haga un resumen, o que te diga cuáles son los puntos críticos, muchísimas cosas, pero siempre que hayas empezado por contarle a qué vas a dedicarte, qué necesidades, bueno, o incluso ni siquiera qué necesidades tienes porque esas van a ir surgiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el pacto de socios puedes decirle en qué líos me puedo meter si firmo este pacto de socios, ¿no? O sea, qué problemas puedo tener si algo sale mal, ¿no? Pues te lo va a explicar perfectamente qué cláusulas no debería firmar o en qué cosas debería tener detalle. Entonces, el primer consejo sería trabajar en el día a día, desde el principio, para cualquier cosa a la que te vayas a enfrentar. Lo que decías de que los prompts, pues no es como nos sale de natural, porque estamos demasiado acostumbrados a en Google preguntar y en herramientas de software, pues darle a botones. Y en la inteligencia artificial no es un buscador, aunque ahora le hayan metido opciones de buscador, y no suele tener muchos botones. De hecho, tiene muy pocos botones. Tiene 4 botones y no tiene herramientas, o sea, no tiene barras de herramientas y todas estas cosas como lo tiene cualquier otro software, ¿no? Entonces, el concepto de prompt es cómo transmites las instrucciones con lenguaje natural. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas tenemos demasiada confianza en la comunicación y somos muy poco conscientes de que la mayoría de las veces no estamos obteniendo los resultados que esperamos porque la comunicación está fallando. Entonces, hay que hacer un esfuerzo especial por comunicar correctamente lo que necesitamos, ¿no? Yo, igual que hoy, pues, me estáis pidiendo que explique determinadas cosas, pues, claro, no lo estoy, o sea, estoy intentando hacerlo de una manera más didáctica que si estuviésemos hablando entre nosotros, pues, de una conversación informal, o si yo lo tuviese que simplemente hacer por mí mismo, ¿no? Entonces, ese ejercicio, ese esfuerzo de expresar las cosas correctamente, con mucho más detalle, con más información, ¿no? Más estructurado, pues al final es lo que significa el prompt, ¿no? Vemos que hay prompts que tienen una página completa de instrucciones, o sea, de detalles de cómo queremos que sea el resultado. Lo cual no quiere decir que luego vayamos a obtener una precisión brutal, pero sí que, desde luego, pues puede ser muy valioso, ¿no? Entonces, el segundo mensaje sería el hacer un esfuerzo especial por todo lo relativo a la comunicación. Y ya para terminar con esta parte, hay que tener en cuenta que que los desarrolladores de estas herramientas están introduciendo en el propio diseño los prompts que mejores resultados se ha comprobado que tienen. Por ejemplo, durante mucho tiempo, bueno, desde 2022, que empezaron a salir las herramientas de generación de texto, se comprobó cómo el prompt de piensa paso a paso, que técnicamente se llama cadena de pensamiento, mejoraba la calidad de los resultados. ¿Por qué? Porque, si habéis comprobado, cuando le pides cualquier cosa a la inteligencia artificial, la respuesta es inmediata, o sea, son segundos. El que responda tan rápido también quiere decir que tiene que pensar muy rápido. Y cuando piensa rápido, igual que los humanos, pues puede haber más posibilidades de equivocarse, ¿no? Y por eso la humanidad también ha promovido a lo largo de la historia que nos tomemos las cosas con calma, ¿no? El vísteme despacio que llevo prisa, o piénsalo con la almohada, pues también se lo puedes decir a la inteligencia artificial, que sería piensa paso a paso. Cuando piensa paso a paso, lo que va a ocurrir es que los resultados tardan más en aparecer. ¿Por qué? Porque ha dividido la petición que le has hecho en varias tareas y ha pensado cada una de esas tareas. Y en ese proceso puede haber encontrado que había algo que tenía que hacer diferente que como lo hacía si tardaba milisegundos en responder, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ya se está introduciendo en las nuevas versiones de la inteligencia artificial generativa de texto para evitar los errores.
estamos muy acostumbrados a que responda muy rápido, pues empezaremos a ver cómo empieza a responder más despacio porque elabora mejor las respuestas. En todo caso, esto no siempre es necesario. Muchas veces no comete errores. Entonces, solo será necesario que piense paso a paso cuando tenga que hacer algo que sea muy elaborado a nivel técnico, por ejemplo, pues en ámbitos científicos, en física, en química, en matemáticas. Para ese tipo de cosas se evitan los errores, pero para inventar, para que te dé 100 ideas de qué problemas te podría poner un cliente ante determinada situación, pues no necesita pensar paso a paso, se le van a ocurrir los 100 porque al final lo que está haciendo es generar un conjunto de textos que encajan muy bien con lo que tú le has pedido y el conocimiento que tiene, ¿no? Entonces, esta parte también, por ejemplo, de cara a validar ideas de negocio, pues es súper útil, porque a mí, si me dices, dime qué problemas podría ponerte un cliente cuando le cuente tal cosa, pues se me van a ocurrir 10, pero es que la inteligencia artificial te puede proponer 1000, ¿no? O sea que eso es muy valioso. Pues muchísimas gracias, Javier. La verdad es que nos hemos ido un poco de tiempo que no tenemos como objetivo para estas charlas y yo creo la sensación es que yo por lo menos podría estar aquí preguntándote y tener una charla de una hora por lo, por lo menos, porque el tema da de sí muchísimo. Pero bueno, yo creo que el mensaje al final es que existen estas herramientas que nos puede quitar un montón de trabajo, nos puede dar, o mejor todavía, ¿no? Afinar mucho más y hacer un trabajo mejor en cuanto a temas de emprendimiento, de todos los documentos que tenemos que generar en cualquier aspecto, ¿no? Porque has comentado ahí la elaboración de un pacto de socios o el tema del TAFO, la validación de mercado, ¿no? Eso puede ayudar a muchas cosas y yo me quedo como resumen, es que hay que pensar en la inteligencia artificial como si fuese una persona que tienes ahí a tu disposición, ¿no? Entonces, utilízale, háblale como si fuese una persona, pero además hay que decirle qué persona es antes de empezar de todo, ¿no? Eres esta persona y nosotros somos esto, necesitamos esto, entonces como si tuvieras una reunión con un experto, ¿no? Explicarle absolutamente todo para que te dé todas las respuestas que necesitas y quitemos esa mentalidad de simplemente voy a buscar alguna respuesta concreta, sino que tener una conversación y como si tuviéramos una persona extra ahí que nos puede proporcionar ese trabajo. Claro. Pues, pues muchísimas gracias, Javier, por estos minutos que nos has dedicado y bueno, pues espero que pueda contar contigo para nuevas iniciativas. Encantado. Muchas gracias.